Amaru Carrasco es uno de los tantos repartidores de comida por aplicación que este domingo eligieron al candidato ultraliberal Javier Milei, el más votado de las primarias presidenciales de Argentina. Amaru, de 24 años, abandonó la carrera de periodismo y se sube a su bicicleta de 18 a 24, de martes a domingos. Trabajador independiente sin vínculo laboral con la app, cobra 40 centavos de dólar paralelo por cada entrega, mientras la inflación galopa al 113%. Mi trabajo no hay aumentos por ahí como lo tiene la gente en blanco, pierdo por goleada. Yo creo que el principal problema es la inflación. Amaru votó a Milei por sus promesas de cortar el gasto público con motosierra y bajar los impuestos. Decidí el voto ahí a último momento porque vi las otras listas y dije, esto ya se intentó. No es que Milei va a resolver todo, para mí no va a ejecutar el 100% de lo que dice, pero bueno, viendo las otras alternativas que ya tuvieron su oportunidad y fracasaron. El 30% de los argentinos votó a este candidato con discurso contra la casta política. Aboga por dolarizar la economía, privatizar la educación y la salud, desregular el mercado de armas, penalizar el aborto, eliminar la educación sexual en las escuelas y la indemnización por despidos, y también cerrar la carrera de investigador científico. Además, niega el cambio climático. Entre aquellos que no votaron por Milei hay quienes están muy preocupados por si vence en la primera vuelta electoral del 22 de octubre. Este es el caso de la teatrista Adriana Pizzini. Parece que nadie sabe lo que pasa en Ecuador, con la historia de Ecuador, con la dolarización, por ejemplo, o con un montón de locuras. No le preocupa el fenómeno climático, aunque entiendo la gran crisis de gente que la está pasando muy mal. Pero es como darse un tiro en el pie. Ignacio Lavaki, profesor de política latinoamericana en la Universidad Católica Argentina, vincula a Milei con Jair Bolsonaro en Brasil o José Antonio Kast en Chile, más que con Nayib Bukele en El Salvador o Alberto Fujimori en Perú. Milei para mí es un clásico ejemplo de populismo latinoamericano de derecha, outsider y populista. ¿Por qué populista? Porque es una persona, un líder que tiene muy personalista. Bukele es un líder democráticamente electo que se está moviendo al territorio del autoritarismo. Para saber si Milei es eso, falta tiempo. A Amaru no le gustan las ideas de Milei contra el aborto, la educación sexual o a favor de la venta de órganos, pero por ahora lo apoya mientras siga pedaleando. Desde trabajadores con empleo precario hasta dueños de grandes fortunas de Argentina están ilusionados con el cambio que promete Javier Milei. Otros muchos argentinos están preocupados. La definición será en la primera vuelta electoral del 22 de octubre. Bueno, analizamos la situación política en Argentina tras el sorprendente triunfo de Javier Milei con el politólogo Andrés Malamud en Buenos Aires. Gracias por acompañarnos hoy. Después de este resultado, hay muchos que dicen que Milei está cerca de la presidencia. ¿Usted qué opina? Está más cerca, buenas noches, que antes de las elecciones, pero no mucho más cerca. Porque lo importante es tener en cuenta que estas no fueron elecciones, sino selecciones. Fue un procedimiento de internas partidarias para seleccionar a los candidatos. El domingo en Argentina no se eligió ni un solo cargo nacional, ni presidente, ni diputado, ni senador. Por lo tanto, lo que tenemos ahora son las 5 fórmulas presidenciales que van a competir desde cero en las elecciones de octubre. Está más cerca porque se genera un momentum en la opinión pública y porque esto es una encuesta a cielo abierto, o más bien un censo. Todos los argentinos pudieron votar y expresar su preferencia. Pero solo votó el 69%. Así que hay un porcentaje mayor que se quedó en casa y que no sabemos lo que piensan. Por lo tanto, este resultado definió candidaturas, pero no anticipa el resultado. Interesante lo que nos dice. Bueno, Javier Milei sacó el 30% en todo el país, ganó en 16 provincias, es un voto federal como hace tiempo no se veía. ¿Por qué cree usted que ganó en esos lugares en los que normalmente gana el peronismo y que Juntos por el Cambio nunca pudo hacerlo? Esta es la clave. Ganó en 16 provincias sobre 24 que constituyen la República Argentina. Hay 2 provincias que son las más importantes de todas, porque tienen la mayor población y los medios de comunicación. Son las 2 Buenos Aires, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En estos 2 distritos que concentran el 45% de la población, casi la mitad, Milei salió tercero. Por eso no lo vimos venir. Pero ganó en 16 provincias donde para gobernador van a ganar o los macristas o los kirchneristas, es decir, o el partido tradicional de la oposición, Juntos por el Cambio,
o el gobierno actual, que es el peronismo. ¿Por qué ganó Milei? Porque en esas provincias solo se votó candidaturas a presidente y a diputados nacionales. No se votó candidaturas a gobernador. Pero en 5 provincias de las 24 se votaron candidatos locales también. Y ahí Milei hizo una mala elección. ¿Qué significa esto? Que las elecciones nacional y provinciales están desconectadas. Y cuando haya una votación simultánea, Milei va a bajar su capacidad de atracción. Porque la gente en las provincias sigue votando los partidos tradicionales. Milei, si llega a ganar, no va a tener ni un solo gobernador de los 24. Porque la gente lo quiere a él, no quiere a los que vienen con él. Claro, bueno, y esa es mi pregunta. Si llegara a ganar, ¿cómo podría Milei llevar adelante un gobierno con poco apoyo parlamentario y sin ningún gobernador de su partido? No podría. Esto es algo duro de decir, pero los politólogos sabemos que en América Latina ningún presidente que carezca de escudo legislativo termina su mandato. Y el escudo legislativo es el tercio en el Congreso, la capacidad de bloquear un juicio político, un impeachment. Si Milei gana con una elección similar a la que tuvo en las primarias, va a tener 40 diputados sobre 257 y 8 senadores sobre 72. La única posibilidad que tiene de evitar el juicio político es aliarse con los partidos establecidos, a los que él vilipendia como si fueran el maligno, así habla él, porque tiene un vocabulario satánico, bíblico. Así que tiene 2 posibilidades, y lo decimos por los antecedentes comparados. Si el Congreso lo bloquea, él puede cerrar el Congreso o el Congreso puede despedirlo. Estas experiencias se viven en muchos países de América Latina y Perú es el caso más claro. Cerrar el Congreso es lo que hizo Fujimori en 1992. Ser despedido por el Congreso es lo que le pasó a Pedro Castillo en 2023. Esos son los escenarios que se abren ante un presidente hiperminoritario, que es lo que Milei sería si ganase. Bueno, escenarios un poco grises para Milei. Muchísimas gracias, Andrés Malamud, por este análisis. Buenas noches.